Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Natalia, bienvenidos a Natal de Vida. Hoy nos encontramos con Vicente Vivas de Aquantic y con Carlitos Cuentas, mi maestro de astrología. Y vamos a hablar sobre una estructura que se va a dar dentro de unos 6 meses, el 20 de diciembre aproximadamente, que es la gran mutación. Y es un tema clave, porque es un tema que nos va a cambiar la estructura a nivel social, político, económico, de aquí para adelante. Estas conjunciones que se dan entre Júpiter y Saturno siempre marcan una nueva dinámica a nivel mundial. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a entrar más a fondo y es que estas conjunciones, digamos que en los elementos como tal, siempre se dan en los mismos elementos. En este caso, veníamos de conjunciones durante casi que 200 años en elementos de tierra, de ahí que se reforzó tanto el capitalismo y todas estas dinámicas en las que nosotros siempre pues entramos allí como a participar dentro de estas, digamos que estructuras, pero ahora en diciembre se llama la gran mutación porque estas conjunciones pues se van a dar en el elemento de aire en Acuario. Eso es un acontecimiento que no ocurría hace 800 años, que se dieran en signos de aire. De pronto en el año 81 se dio una conjunción muy corta en Libra, pero siempre se han dado en elementos de tierra. Entonces, pues la última conjunción que hubo en elementos de tierra fue en el año 2000 en Tauro, y toda esta estructura va dinamizando la sociedad, ¿sí? Entonces, como hemos visto, este tiempo ha sido demasiado movido, ¿sí? La gente dice, bueno, ¿y cuándo vamos a volver a lo normal, no? ¿Cuándo volveremos a tener las mismas posibilidades después de toda esta situación de crisis que se ha venido presentando? Pero pues digamos que vamos a empezar a mirar que no va a volver a ser igual, ¿sí? Esto es algo que no ocurría hace mucho tiempo y vamos a empezar a tener una nueva historia. Es decir, el 20 de diciembre o digamos que unos días antes vamos a empezar a tener, a darnos cuenta realmente que la vida cambió, ¿sí? Entonces el énfasis en la tecnología, el énfasis en el tema grupal, el tema colectivo va a ser, digamos que la premisa que va a mover todo el tema estructural en el mundo y que ya volver atrás con los antiguos pensamientos o el antiguo énfasis ya no es posible. Entonces, bueno, vamos a comenzar a ver cómo desenredamos un poco todo este tema y comenzamos, bueno, con Vicente que nos va a dar una visión acerca de este fenómeno a nivel de la mitología o de la historia, cómo se ha estructurado esto. Vamos, Vicente. Gracias, mi querida Natalia y a Carlitos, eh, y para todas las personas que están viendo este video. La mitología hace parte de las estructuras de los conceptos o los arquetipos que se apea a la astrología, y no solamente la astrología, sino muchas ciencias que podríamos denominar para poder entender esta dinámica. Entonces, aquí el gran protagonista es Júpiter y Saturno. En su momento en la mitología griega, Zeus, su nombre correspondencia o su correspondencia con Júpiter, y Cronos con su correspondencia de Saturno. En esas épocas ancestrales, en sus historias que hablaba Ediseo, um, él exponía sobre esta historia y contaba sobre la historia de que Rea y Cronos tuvieron varios de sus hijos y que Saturno se los digería porque Urano en su momento le dijo que alguno de sus hijos lo destronaría, así tal cual como él lo hizo con Urano. De esa manera él empezó, apenas tenía Rea sus hijos, él mismo lo devoraba, pero Rea en su profundo dolor eh, tomó la decisión de engañar a Cronos y hacer envolver en piedras un pañalo a través de ciertos textiles para que él se devorara piedras. En cambio, Zeus, sí, a Zeus lo llevó hacia la tierra y más exactamente en la isla de Creta para que éste se escondiera y pudiera crecer libremente y estar a salvo. Zeus ya cuando Zeus es ya un personaje adulto, se entera sobre las dinámicas de Cronos y en su acto de venganza y apadrinado, apoyado por Rea, enfrenta
a Cronos. Y primero fueron 3 enfrentamientos. El primer enfrentamiento le da un bebedizo del cual regurgita a todos sus hermanos y salva a sus hermanos. Y en un acto de defensión de su trono, Cronos empieza a pelear con nuestro querido Zeus, y Zeus sale vencedor nuevamente de esa segunda pelea, donde se conoce como la Guerra de los Titanes, y porque Zeus liberó a algunos de los titanes, entre ellos a los cíclopes, y en su segunda victoria manda a los que han perdido al famoso Tártaro, que es esas profundidades que habla Ediseo, y en su último enfrentamiento vuelve y gana a Zeus y manda a Cronos también al Tártaro. Entonces, dentro de esa dinámica, Júpiter siempre sale victorioso y frente a Cronos. Entonces, a podernos apear de esa historia, de esas mitologías, y si vemos mitologías nórdicas, mitologías de Oriente, esos dioses tienen sus correspondencias. De la misma manera, si empezábamos a ver en la cuenca del Mediterráneo, donde surge esta mitología griega y donde se apea la astrología que nosotros estamos socializando en estas épocas, pues digamos que pueblos ancestrales también, como podemos mirar en la época de ancestral aún más allá de la cuenca del Mediterráneo, que es la mitología egipcia, pues también tiene su correspondencia y tiene historias muy similares. Entonces, Zeus como Dios Padre hace que el desorden o el caos que genera Cronos o Saturno, pues viene a poner un orden, pero también un acto de fe, de optimismo. Entonces ya se empieza a entrever con lo que Natalia hacía la presentación, con respecto a las potencialidades que se presentan. Ahora hay un background o un escenario detrás de todos estos sucesos que la mitología nos apunta, y es que todo esto sucederá en la constelación de Acuario. Entonces esto tiene como escenario que son los mismos protagonistas, pero bajo un escenario un poco diferente, renovado y lleno de tecnología. Entonces, digamos que eso es lo que quería comentar con respecto a la mitología, que eso nos hace entrever qué es lo que va a suceder dentro de 6 meses aproximadamente. Okay, perfecto. Ahora, pues, después de esta explicación profunda, vamos a ver digamos que en la practicidad del día a día a nivel de Colombia, cómo repercute esta estructura. Digamos que nosotros podríamos ver que la última conjunción que hubo en signos de tierra fue hace 20 años, en el año 2000, y supongo que muchas personas, yo me incluyo ahí, hicimos elecciones o tuvimos cambios a nivel que nos generaba la energía natural de Tauro, que era la seguridad, ¿no? Entonces, en mi caso, yo escogí la carrera. Estaba entre diseño gráfico y arte y todo eso tan sutil, tan pisciano. Y al final dije, ¿sabe qué? Voy a estudiar una carrera que valga la pena, en donde yo pueda graduarme y salir a trabajar en una empresa. Entonces escogí administración de empresas. Entonces, estas decisiones, de pronto muchas personas hicieron esa elección hace 20 años, muy ligado al tema de tierra, a lo seguro, como a lo que me trae lo que necesito y listo. Entonces vamos a ver con Carlos Cuentas cómo podemos observar el impacto en Colombia de esta conjunción en diciembre a nivel del tema de Acuario. Bueno, adelante, Carlitos. Bueno, buenos días para todos, para Vicente, Natalia, gracias por invitarme a departir de este tema. Y quiero resaltar 2 elementos fundamentales. Primero, el contexto de Colombia en una situación nueva, y lo que nos contaba Vicente de esa lucha generacional de padres e hijos por cambiar estructuras. O sea, la mitología nos acerca a comprender la cotidianidad de nosotros. Cuando Vicente nos hablaba de hacer justicia, que es el arquetipo de Júpiter, hacia una estructura caduca, que es
lo que hacía su padre, nos está diciendo que todas las sociedades tienden a cambiar, o desde el mito, desde la realidad. Vamos a mirar cómo el llegar Saturno y Júpiter a Acuario nos está diciendo, mire, venimos de 2 años y medio de manejar una estructura específica. Saturno dura 2 años y medio en cada signo y él se va de su casa. Y Júpiter llega después y le dice, ahora la justicia es a otro torno. Ahora la justicia tiene que ver con el tema de la innovación, tiene que romper estructuras, tiene que cambiar. Colombia es el ejemplo del cual vamos a hablar hoy. No puede vivir con esa historia de 2 años y medio. Como Júpiter dura 1 año en cada, él venía más rápido y dijo, esto hay que moverlo. ¿Sí? Vamos a ver cómo es la estructura de Colombia en el sentido de, en la parte interna tenemos a Colombia y en la parte externa tenemos los tránsitos para la fecha que Natalia comentaba, que es el tema de cómo va a estar Colombia en esa época. Acá hay algo muy importante que hay que resaltar. Para los que no saben, Colombia es un país canceriano. ¿Qué significa eso? Que tenemos el talante y la lucha de ser muy recursivos. Colombia tiene el sol en la casa 2, que es las finanzas. Entonces, vamos a ser toda la vida batalladores buscando el sustrato, lo necesario, lo básico. Y el tránsito del cual nos está hablando Natalia, vamos a señalarlo acá, tiene que ver con ese ingreso de Júpiter y Saturno a un signo de la innovación. Y a Colombia le llega en el área de los cambios. Le está diciendo Colombia, utilice el pretexto de la situación actual y reinvéntese a nivel de cambios, de transformaciones. Entonces, como colombianos, tenemos que estar preparados para que de aquí al 20 de diciembre, esa reunión de Júpiter y Saturno, de la estructura nueva, innovadora que plantea Acuario, y de la capacidad expansiva de Júpiter, se dé con una nueva visión en el área de cambios en Colombia. Entonces hay que comprender que la mitología nos muestra el arquetipo de esas transformaciones de las sociedades y de que los sucesos, como narra Natalia, tiene que ver con generaciones. Cuando ella nos hablaba de lo que eligió, obedece a un tipo generacional, pero este cambio es global para todos. ¿Sí? No sé qué otros comentarios tienen ustedes para Pues, enriquecerlo aquí ya con el proceso de Colombia. digamos que en el tema de esta conjunción, hace 200 años más o menos fue cuando se dio digamos que la entrada de la conjunción en signos de tierra, que es lo que actualmente pues reforzó el tema del capitalismo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué ocurrió? Que fue cuando la revolución industrial, pues evidentemente supongo que años antes de que se diera ese momento del cambio completo, de todas esas innovaciones a nivel del sistema de producción como tal, pues también hubo crisis, supongo. Y el tema es que esa energía o esa, digamos que ese comportamiento es el que nos ha venido manejando todo este tiempo y es un tema que pues evidentemente marcó cambios enormes porque pues la economía, los sistemas de producción en línea y todo esto hizo que la gente saliera del campo hacia las ciudades, construir grandes urbes
trabajar para un dueño, recibir un salario, y empezamos con la dinámica de los bancos, de endeudarme para comprar cosas, todo esto que es lo que hemos venido moviendo. ¿Qué ha pasado? Evidentemente que todo esto fue muy bueno, pero también hubo algo que quedó en el limbo, que es algo que diría yo que en estos momentos por eso nos tiene como tan atrapadas esta situación, y es que se nos olvidó el equilibrio con la gente y con los recursos. Entonces se crearon digamos que los estratos socioeconómicos, y lo empezamos a ver como algo normal, ¿sí? Entonces esta persona tiene mucho dinero, esta persona vive en cambio el día a día con una cantidad de dinero que pues no le permite tener, digamos, las comodidades o suplir las necesidades fisiológicas, digámoslo así. Y empezamos a ver esto como algo normal, y eso es lo que a hoy de pronto ha venido repercutiendo tan fuertemente, porque de pronto no era igual. En esa época la gente podía con un salario mantener a su familia, 6 personas, una cantidad, y ahora pues no, esa brecha socioeconómica se abrió de manera muy amplia, ¿no? Entonces creo que estos avances se fueron dando y los recursos al mismo tiempo, y ya cuando vinimos de pronto como a reaccionar, ya que fue el año 2000, de pronto tuvimos como más conciencia del recurso, ¿no? Entonces comenzamos a hacer esos cambios, y incluso en el 2008, si vemos, hubo un tema allí del tema inmobiliario, una burbuja inmobiliaria que, bueno, que también repercutió en mostrarnos que de todas formas los modelos se tenían que cambiar. Pero ya ahora, digamos que esta estructura viene a cambiarnos esa visión por una visión más colaborativa que competitiva. Entonces, este tiempo yo diría que habrá gente que va a estar más preparada, pero nosotros, precisamente que venimos de estos comportamientos, va a ser bien difícil, ¿no? O sea, creería que esta crisis que estamos viviendo nos está volviendo de pronto más conscientes, pero ya en ese momento pues esa expansión va a ser enorme, y yo diría que van a cambiar muchísimas de los conceptos que tenemos digamos, de la supervivencia o de cómo manejamos este tema económico. Es decir, el tema de la ambición muy natural de los signos de tierra va a tener un cambio que nos va a llevar a decir, bueno, si a mí, es decir, no es lo mismo tener un montón de cosas para mí solo que saber que los demás están bien. Entonces eso es muy de Acuario, ¿no? Y al mismo tiempo nos va a llevar a sentir la necesidad de pertenecer a grupos, porque ya lo estamos viendo. Hay quienes dicen, no, quedémonos en la casa ahorita, y otros dicen, no, pero los empresarios, no, pero el sector. Entonces se empiezan como a tener esa solidaridad de nicho como tal, y creo que eso va a ser algo que se va a reforzar en este tiempo. Entonces, yo no sé si ustedes cómo lo evaluarían a nivel ya de su percepción, si es un cambio que estamos preparados o cómo nos repercute a nosotros en estos momentos esa estructura. No sé qué piensas de pronto, Vicente, sobre este tema. Mira, si nosotros, ahorita que Carlitos muy amablemente ha socializado con respecto al ejemplo de hoy, que es el tema de Colombia, digamos que hay muchos sucesos astrológicos que nos llevan a inferir muchas cosas. Una de la parte fundamental de Colombia es su sol, que está en la casa número 2, su parte económica, donde su foco y su energía va orientado, de hecho, y su eje regente, que es la casa 3, que es la economía. Pues el sol nos está hablando desde la economía, la importancia que son las personas próximas a nosotros, o los vecinos, o digamos que la reducción de nuestra dinámica social se reduce en el tema del espacio. Entonces las personas que son más próximas a nosotros, la familia, el núcleo familiar y también el núcleo donde estamos, digamos que Bogotá y Colombia en general, su vivienda como tal ha cambiado muchísimo. Podíamos mirar en otras épocas que las casas eran las que se movían en el eje de los hábitos donde uno tenía los recintos, pero ahora vivimos en, en conjuntos, o la mayoría de las personas viven en edificios, en apartamentos y demás. Entonces la proximidad juega un papel muy dinámico. Ahora bien, si hablamos de la conjunción Saturno, Júpiter y todos los ángulos que ésta hace, pues digamos que no solamente hace parte fundamental sobre aquellas cosas que no son sostenibles, se derrumban.
de alguna manera u otra. No, como su nombre lo indica, no son sostenibles. Y una de las grandes conclusiones es que las estructuras, o aquellas viejas estructuras que venían, cambian porque no eran sostenibles en el espacio-tiempo, y su misma idiosincrasia conceptual pues no llevaría en algún momento a tener esa detonación que nosotros estamos experimentando en este momento y que vamos a seguir experimentando. En esta época que estamos haciendo este video, estamos haciendo un gerundio, un ando y enendo, viviendo esta situación, y que ya están denotando, y es fácil inferir de alguna manera u otra, pero que la astrología nos da muchos aportes para poderlo hacer. A mí me llama también la atención esa presencia de, entre otras cosas, el tránsito de Neptuno sobre el Plutón natal en Piscis, hace que estos grandes colosos se encuentren en conjunción. Y si nosotros, habida cuenta de este tema conceptual, estamos viviendo esta época desde a finales del 2019, conjunciones, conjunciones y conjunciones. Estamos hablando de amalgamas o de uniones conceptuales desde el punto de vista astrológico, que nos hablan muchas cosas. Entonces, esos idealismos que tenemos como colombianos en la Casa 9 llegan a amalgamarse con esas cosas que nosotros deseamos tan profundamente y tan visceralmente, que digamos que empieza a reevaluarse si verdaderamente era una fruto de una ilusión todo lo que nosotros estábamos pensando que estábamos sosteniendo iba a ser viable para toda la vida, y evidentemente las situaciones nos lo está demostrando. Y no solamente a nivel de nuestra parte laboral, porque el eje plutoniano nos habla, viene desde la casa 6, que es la cotidianidad y nuestra parte laboral. Entonces se empieza a hacer unas revaluaciones que ilusoriamente nosotros estábamos viviendo, y que verdaderamente en algún momento tenía que pasar lo que está pasando. Entonces, habida cuenta pues de esta situación, pues nos ha detonado de esta manera. Cambios. Y aquí tú denotabas un tema. Aquí podemos hablar de adaptación desde un punto de vista eh, de sobrevivencia, pero cuando uno empieza a vivir las cosas con objetividad y las trasciende un poco más, y cuando digo trascendencia es tener una actitud observadora, esa sobrevivencia se vuelve una transformación verdaderamente de tener una evolución, y la evolución tiene implícitamente una palabra no de cambio, porque cambio es ir de bote en bote y seguir en lo mismo, sino genera cambios. Aquí la transformación viene desde el núcleo que representa Plutón, y es el blanco o una eclosión conceptual de las percepciones que tenemos sobre nosotros y en nuestro entorno. Entonces eso hace que el colombiano va a dejar de ser para muchos va a dejar de ser ese colombiano cotidiano que veníamos teniendo como comportamiento. Otros, algunos, como si tienen esa transformación, harán de esto un gran aprovechamiento. Otros no lo harán y generan resistencia, y por lo cual pues sufrirán esa resistencia y generan algunas complicaciones, no solamente en su cotidianidad, sino también en su parte económica. Entonces, digamos que eso nos empieza a decir muchas cosas, ¿no? Y ese Júpiter, que es muy importante para la parte económica, pues también tiene sus implicaciones que ahorita lo iremos a comentar. Entonces, mi querido Carlitos, yo creo que llega ese momento también para escuchar algunas cosas que creo que tienes que decir. Bueno, en este momento, después de las comprensiones que nos da Vicente sobre la influencia de Colombia en los cambios, y Natalia el contexto que nos estaba dando con respecto a la habilidad del colombiano a nivel generacional, quisiera resaltar varias cosas. Primero, que esa etapa del 21 de diciembre, desde el 20 de diciembre, en Colombia va a marcar cambios, pero va a marcar un ajuste en nuestra manera de comunicarnos. Hay una gran paradoja.
los colombianos somos cancerianos. ¿Qué significa eso? Que somos personas que tenemos una gran tenacidad por el área económica. O sea, somos recursivos. Por eso es que en la economía de nosotros se basa en el emprendimiento personal. Y eso es lo que nos está invitando la nueva situación del COVID-19. O sea, reinvéntese, renazca a una nueva manera de vivir, que era en parte lo que nos hablaba Natalia de esa energía acuariana de la innovación. Mire la vida de otra manera, pero tenemos una mezcla como colombianos bastante simpática. Somos temerosos en el área del dinero, creemos que nunca vamos a poder producir y al mismo tiempo somos orgullosos en comunicación. Si nos dicen algo indelicado nos ofendemos y manejamos miedo con el extranjero. ¿Sí? Tenemos miedo a la crítica, tenemos miedo a lo que venga del extranjero. Siempre estamos como queriendo complacer y sentirnos bien ante el extranjero. Entonces, ese ajuste de cambios que nos está planteando el 21 de diciembre es muera lo anterior, muera una estructura vieja y renazca a una nueva manera de ver la vida. Como colombianos tenemos que reinventarnos. O sea, puede que esto sea a nivel mundial, pero nosotros tenemos que empezar a ver la vida de otra manera. Si nosotros lo vemos desde el punto de vista cabalístico, que Colombia no es ajena al tema, Plutón es la clave o tiene que ver con la clave del juicio. Y el juicio es morir a lo anterior y nacer a algo nuevo. Esa es la invitación como colombianos. Tenemos que morir a una estructura anterior y renacer a algo nuevo. Tenemos que, como nos lo dice la mitología, dejar de luchar generacionalmente para cambiar las estructuras como lo hicieron los tres titanes, porque es que el ejemplo de los dioses es el mismo ejemplo de nosotros, pero a nivel de la cotidianidad. ¿Sí? No sé qué piensen ustedes. Yo creo que, o sea, en este tema sí hago énfasis en eso, porque pues por lo menos yo veo pues ahorita muchas personas que se les está desestructurando, por ejemplo, los temas laborales, ¿sí? Yo que pues me enfatizo tanto en ese tema, y la gente quiere lo mismo, ¿sí? Y quieren seguir estudiando las mismas carreras, y quieren seguir en lo mismo, y digamos que Colombia, no sé si ese fenómeno, las personas dicen, pues como hay cierta industria que se está moviendo, entonces yo aprendo algo técnico rápido, de eso que está dando dinero, por ejemplo, el tema en Colombia de las peluquerías y todo esto, todo el mundo quiere estudiar eso para volverse peluquero y ya, ¿sí? Y resulta que en vez de utilizar esa creatividad, yo diría que la parte de Acuario tiene que ver mucho con la parte mental, con la parte creativa, con la parte de la innovación, la parte de usar, mejor dicho, su intelecto para algo más, nos llevaría a replantear ese tema de seguir enfocados en lo operativo, ¿no? Entonces la gente ya tiene que pensar en otro tipo de carreras, de estudios, de aprender, de pronto dejar de lado el tema de que es que el título y todo eso, sino decir, bueno, yo lo que aprenda, si vamos a hablar de una economía como la colombiana de emprendimiento, tengo que aprender cosas técnicas, pero que tengan que ver con toda esa parte de avanzar, ¿sí? Más allá de lo que de pronto me puede dar a mí un trabajo, ¿sí? Porque aquí de pronto nosotros tenemos todo ese concepto que fue como escogimos mucho en la carrera, en mi caso, por ejemplo. Entonces, la carrera que me da la plata, la que me da el empleo y todo esto, y resulta que nos están hablando de esos cambios fuertes, de esa independencia a nivel de pronto financiero, de ver otras formas, ¿sí? Yo diría que este concepto ya viene a abarcar otras cosas y me parece muy, muy importante en la parte cultural también. ¿Cuántas personas no le tienen miedo a que los hijos cojan un celular, por ejemplo? Y ahora creo que con las clases virtuales ya prácticamente, como dicen, se van a graduar ahí a punta de computador y todo. Entonces es un cambio de esquemas,
que entre más nosotros hagamos fuerza para no entrar a esa nueva estructura, pues va a ser peor. Y si nos ponemos a verlo también, pues la influencia de Urano en Tauro es muy fuerte, porque pues Urano rige Acuario y evidentemente los cambios a nivel de cómo percibimos nuestro tema de recursos, el dinero como tal, todo esto hace parte de toda esa dinamización que se va a venir dando en este tiempo. Entonces, la mente abierta va a ser la que va a venir acá a movernos, y quienes tengan pensamiento muy conservador todavía o ese tipo de cosas, pues les va a dar más duro esta dinámica que se está ya dando, que ya estamos dentro de ella, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí yo no sé qué podamos aportar más con respecto a este tema. ¿Cómo podríamos de pronto abrazar ese cambio, como se dice, ¿no? Esos clichés ahora, ¿no? Reinventarse, abrazar el cambio, transformación, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo lo haríamos a este nivel? Si tenemos muy en cuenta, Nata, y algo que mencionaba Carlitos, mira, si nosotros miramos la carta natal en la casa número 5 de Colombia, que está regida por Libra y su ocupación Urano en Escorpión, tiene un trígono natal con Mercurio. Entonces el colombiano, pues, ¿qué es dentro de la carta natal de Colombia? Vemos que su ascendente Géminis marca natalmente ese trígono entre Mercurio y Urano, que es maravilloso. De por sí, Carlitos ya nos estaba mencionando que el colombiano se adapta, y viendo esa naturaleza esencial conceptual del ángulo natal que tiene los hijos de la nación, en este caso el colombiano, finalmente tienen todas las herramientas eh, uranianas para enfrentar esta situación. Quiere decir que, como tú bien lo anotabas, Natalia, no vamos a empezar a que el colombiano se va a hacer una carrera para poder aprender a meter en los esquemas de tener una carrera como la que veníamos manejando. Entonces, lo que se va a ver es que veremos hasta el colombiano de la cotidianidad que se, oye, ¿cómo es que se manejan redes sociales? ¿Cómo es este tema del internet? Sí. Entonces, lo va a hacer de una manera tan natural y se va a sorprender el colombiano. Uy, ¿cómo se va a hacer de una manera tan natural, tan orgánica, integrar la parte de estas nuevas tecnologías y la comunidad en general? Que digamos que Colombia, sus hijos, digamos que es la población colombiana, va a tener como cualidad hacer todos estos desarrollos tecnológicos. Por supuesto, en la población habrá unos que se generan esa resistencia como todo, pero digamos que el gran grueso de la población. Y lo veremos personajes que uno no tendría dentro de su campo visual, personajes que aprenderán y saldrán a las redes sociales a hablar y a socializar, y tendrán muchas cosas que decir. Entonces, digamos que yo veo ese aspecto positivo dentro de esa creatividad que también está en la casa 5, empalmado con la casa número 1 de Colombia. Entonces, sus propios hijos se van a dar cuenta que tienen todas las herramientas tecnológicas y de innovación, y salirse un poquito de la cajita. Yo veo eso algo muy positivo con respecto a ese eje. Y si vemos que Urano, como usted menciona, mi querida Natalia, teniendo ya en ese tránsito, pues fractalmente, lo habíamos hablado en un anterior video, estábamos hablando que ese fractal habla muy geminiano. Entonces, ¿qué más? Sí. Yo veo, y estando en la casa 11, ese tránsito, pues la colaboración, la comunidad va a detonar de esa manera. Entonces yo veo grandes posibilidades. Además, que Júpiter entrando en Urano, en la economía colombiana se ha basado casi el 1.5% del PIB, no lo digo yo, ya lo han mencionado algunos personajes que hablan sobre la economía colombiana tiene que ver mucho con el narcotráfico, y el narcotráfico va también a marcar un factor de peso en la economía colombiana, y eso no es ningún asombro para nadie. Entonces, la economía colombiana puede pasar mucho en la región, muchísimas cosas, y esa recursividad también tiene sus dotes de Temas economía. escondidos. Exactamente, entonces esa entrada también a Urano de Júpiter, y ahí con su vecinito que Plutón de lo chiquito,
hace o detona muchas cosas y sabremos muchas cosas que no estaban dentro del panorama. Tendremos todavía esas costumbres que siempre nos han sostenido la economía, de todas formas, pero de una manera más creativa tal vez. Yo lo que diría es que ahorita este tiempo sí es bueno, por ejemplo, el tema que tú decías de las comunidades es muy importante y lo estamos viendo. La gente necesita del otro, definitivamente, y creo que hasta incluso en algunos países se están creando unos como una especie de barrios o comunidades donde viven en comunidad, no precisamente con la familia como tal de sangre, sino que se crean unos lazos muy de unión con personas compatibles. Por eso es que el tema de Acuario nos habla mucho de la gente con la que tú te identificas a nivel de las ideas o del contexto social. Entonces, veremos pues muchos grupos, ¿no? Ya estamos viéndolo a través de las redes sociales, hay grupos al que pertenezco y con los que comparto ideas, todo esto para colaborar. Yo decía que ahorita ya debemos, no es porque vamos a querer cambiar el esquema de signos de tierra, de la ambición excesiva o de la competencia, porque fue algo que siempre nos inculcaron, el tema de competir, ¿no? Es decir, yo estudio para ser mejor que usted, tener el mejor cargo que usted, para pasar por encima del otro, sino que es un tema de colaboración, porque la circunstancia lo está llevando a eso. O sea, los recursos no son los mismos, los recursos que va a haber de la tierra no van a ser la cantidad que había antes. El cuidado de muchas cosas, como actualmente pasa, si yo me cuido, tú te cuidas y estamos bien. Pero si salimos a la calle todos y no nos importa, entonces estamos viéndolo de manera obligada a tener ese tema somos seres sociales y como hacen los animales, ¿no? O sea, ellos se cuidan entre ellos en esas comunidades y a nosotros se nos ha olvidado ese tema. Desde hace 200 años nos olvidamos que éramos comunidad, que somos seres sociales. Entonces, creo que esto va a ser un cambio fuerte, fuerte para nosotros. De pronto, como digo, habrá gente que es más libre. Para los signos de tierra puede ser más difícil, para Tauro, Virgo, Capricornio. De pronto, pues signos de aire ya están más acostumbrados a ese sentido de servir y de todo esto un poco más. Bueno, ahí nos iremos acomodando cada uno a estas circunstancias. Entonces, pues, no sé, amigos, ¿qué otro aporte tienen? O bueno, ya lo único que nos queda es adaptarnos y empezar a mirar la tecnología como algo cercano. No sé qué opinan ustedes. Sí, realmente, pues ustedes lo han ilustrado de manera mágica. La idea es que el colombiano empecemos a ver en la tecnología y en las nuevas maneras de ver la vida una oportunidad y no un riesgo. Entonces la Exacto. invitación para aquellos que vean estas reflexiones es: no se asuste con el COVID, véalo como una oportunidad de renacimiento a algo que usted no había hecho y la vida le está invitando a hacerlo. Entonces, realmente no es morir a todo porque sí, es morir a estructuras viejas para renacer a una nueva manera de ver la vida. Sí es. Pues mi Carlitos, así de manera de conclusión por mi parte, muchas veces lo primero que le pasa a todo cambio genera resistencia, pero es que el cambio por sí solo no es malo, sino la resistencia es la que hace adolecer esta situación. Entonces, si una situación te está invitando a transformarse, la resistencia lo primero dice no es que la situación es la que se tiene que transformar, y lo que verdaderamente nos tenemos que transformar es nosotros mismos. Entonces, yo sé que el colombiano tiene todas las herramientas para enfrentar lo que esta situación está ofreciendo, y el COVID, en cambio de verlo como un enemigo, lo podemos abrazar en el sentido figurado conceptual, que nos está generando un beneficio maravilloso y puede ser una fuente de inspiración verdaderamente para dar un salto cuántico o dar esa subida o esa elevación o en esa escalera de ascensión. Es un escalón más para ser cada vez un mejor colombiano y ser mejores sociedades. Nosotros no podemos seguir esperando que el papá gobierno haga cosas por nosotros. Nosotros somos el mismo gobierno, nosotros nos gobernamos a nosotros a través de la inspiración y la transformación con todas las herramientas internas que tenemos. Perfecto, Así bueno, es. pues muy bueno.
Pues bueno, yo creo que ya está más que explicado el tema. Iremos viendo los acontecimientos que se vienen en este siguiente semestre, que van a ser bien fuertes y que nos van a convencer cada vez más de que esta es una realidad y que ya esa normalidad que queríamos no regresará. Y bueno, a llevar ese equipaje más liviano, diría yo. Tantas obligaciones que nos ponemos, tantas necesidades creadas a partir de temas tan superficiales. Diría yo que otra vez esa pirámide de Maslow vuelve otra vez a quedar en su base como algo primordial y no tanto allá tan arriba, porque diría yo que muchas personas están sufriendo por el tema porque digamos que se colgaron de esas necesidades más allá de las normales y de ahí se crearon muchos negocios, empresas que a hoy ya no son tan importantes, entonces están pensando, bueno, ¿ahora qué hacemos, no? Y bueno, pues esta es la entrada a esta era Acuario y somos seres que vamos a marcar la historia, al menos quedaremos en la historia de vivir este acontecimiento y podérselo contar y dejar esa huella ahí de ese cambio tan radical que vamos a tener. Entonces, bueno, pues muchas gracias, espero que hayan disfrutado, que le den like a este video, que puedan compartirlo y que lo puedan ver todo este tiempo, porque eso es lo bueno, que este video tiene esa vigencia durante todo este tiempo. Y nada, pues muchas gracias a ustedes, a Carlitos y Vicente, por acompañarnos con esta información y con toda esta exposición tan importante. Bueno, ha sido muchas un gracias. Placer. Ha sido un placer. Que tengan buen día, cuídense y hasta una próxima. Gracias, gracias. Chao, gracias. Chao, hasta pronto, gracias. Bye. Chao.